Hola amigos, quiero hablaros de un tema que está apareciendo ahora mucho en los medios de comunicación. Quería hablar de él desde hace tiempo, lo que pasa que porque no tengo tiempo no he podido hacerlo antes, pero quería hacerlo antes por lo menos de la ceremonia de los Oscars. Realmente no tiene que ver con la corrupción, bueno, sí tiene que ver, pero de forma tangencial, porque realmente lo que te permite este tema es ver cómo está estructurada nuestra sociedad. Y eso es lo que te permite ver por qué hay tanta corrupción y no acabamos con la corrupción, porque estamos relacionados con la corrupción, con la forma de pensar en nuestra sociedad. Está relacionado, ¿vale? Entonces el tema es el de la cancelación, la cultura de la cancelación con la actriz esta, con la Sofía Gaesco, ¿no se llama? No me acuerdo cómo se llama. Sofía, la de la película esta que opta a los Oscars. Se llama Carla Sofía Gascón y la película se llama Emilia Pérez, ¿vale? Que yo todavía no he ido a verla. Y al parecer va de un narco mexicano que cambia de sexo, ¿no? Y se vuelve una mujer trans. Y eso es la historia de su vida y parece que es un musical, ¿no? Bueno, tiene buena pinta, pero bueno, lo más seguro que iré a verla con el tiempo. Bueno, entonces, yo lo que quiero hablar de la cultura de la cancelación, ¿vale? Porque ha habido mucha polémica con eso y quiero dar mi punto de vista particular, aunque no tenga aparentemente nada que ver con la corrupción, pero ya digo que creo que tiene que ver en la forma en que la sociedad está estructurada y por eso de esa estructura es donde sale la corrupción. Entonces, voy a hacer y aparte de hablar del tema de Carla Sofía, quiero relacionarlo para que se vea más claro con otros casos que están ocurriendo al mismo tiempo, para que veáis el tratamiento que le da la sociedad a todo y los valores que están in situ en nuestra sociedad, que por eso de esos valores también viene la corrupción. La corrupción tan sistemática que tenemos, ¿vale? Entonces, quiero hacer una breve introducción para que veáis por dónde voy a ir. Voy a utilizar, para que veáis que no es son opiniones mías, evidentemente, pero que yo tengo un poco de rigor científico, que no es lo que me sale a mí ¿cómo se dice? A salto de mata, que no es lo que me sale a mí de bote pronto, ¿no? Entonces, quiero seguir, quiero que veáis cómo yo lo estructuro para tener un análisis que a mí no cae yo la subjetividad, sino que sea lo más objetivo posible dentro de lo que cabe, porque nadie es objetivo 100%, pero por lo menos intentar ser lo más objetivo posible y el método que yo uso. Entonces voy a hablar de un libro que creo que tiene mucho que ver con esto, que es El espíritu de las leyes de Montesquieu, ¿vale? Un momento que lo voy a mirar. ¿Cómo se llama Montesquieu? Montesquieu. Se llamaba Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que dice Montesquieu en El espíritu de las leyes, que es su libro más famoso? Cada vez que hay un debate de política, siempre todo el mundo echa mano o cita a Montesquieu, cuando realmente nadie se lo ha leído. El espíritu de las leyes es un libro muy largo y muy complejo. Bueno, soy yo mismo y yo no me lo había leído antes. Desgraciadamente, en la carrera se hace mucho de derecho y en todas las carreras se hace mucho refrito. Viene un tío que supuestamente se han leído Montesquieu y te explica lo que dice Montesquieu. Luego coge el profesor de ese libro y coge y también te da la explicación suya. Cuando realmente tú estás escuchando, estás leyendo, te estás aprendiendo lo que lo que uno dijo, que dijo Montesquieu, O sea, tú te estás aprendiendo en la carrera lo que uno dice que otro dijo, que otro dijo, que otro dijo, que lo que decía Montesquieu, ¿vale? Entonces, siempre es bueno acercarse a las fuentes originales. ¿Qué pasa? Que las fuentes originales están... Montesquieu fue vivió durante el siglo XVIII, creo a mediados del siglo XVIII. Entonces, es difícil acercarse a las fuentes originales, están desactualizadas, un lenguaje que tú no utilizas. Entonces, lo más fácil es estudiarte refrito.
Y además por una cuestión de tiempo, porque si te tuvieras que leerte todas las obras de todos los autores que estudias, no habría tiempo material. Entonces, el refrito está bien para tener unas nociones. Pero normalmente, yo cuando me he acercado a las fuentes originales, porque lo que me explicaban en el refrito no veía algo que no me concordaba, yo quería profundizar y necesitaba profundizar, me he dado cuenta luego cuando llega a las fuentes originales que no tienen nada que ver con lo que me explicaban a mí del refrito ese. En el refrito no tiene nada que ver con la fuente original. Y eso es lo que me pasó cuando yo me llegué a acercar al espíritu de las leyes de Montesquieu. Y sobre todo, donde más te van a confundir la televisión, en los medios de comunicación, cuando te dicen que Montesquieu dijo esto, dijo lo otro, cuando no dijo nada de eso, ¿vale? Entonces, yo me acerqué al espíritu de las leyes, que es un libro muy difícil de leer, muy, muy difícil. Menos mal que lo hice cuando ya llevaba un montón de bagaje profesional como jurista. Si lo hubiera hecho cuando terminé la carrera o durante la carrera, me hubiera vuelto loco, no hubiera entendido nada, me hubiera confundido, ¿vale? Hubiera sido perjudicial para mí, porque me hubiera confundido, porque Montesquieu utiliza unos conceptos que su significado ha cambiado con los siglos. Entonces, si tú te lo lees y te lo lees literalmente, lo que te hace es llevarte una falsa impresión de lo que está diciendo Montesquieu. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Que esto no es así, porque yo tampoco me acuerdo. El libro es súper largo, la versión que yo me leí eran 1000 hojas, 1000 páginas, entonces, y además con un lenguaje muy antiguo, entonces es jurídico y denso, entonces es difícil de entender. No me acuerdo de todos los detalles del libro, evidentemente. Me acuerdo de algunas cosas, ¿no? Entonces, de lo más sustancial, lo que me sirvió a mí. Entonces, pero por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Imaginaos que Montesquieu durante todo el libro está diciendo que la democracia es muy buena y que la dictadura es la dictadura es muy buena y la democracia es una mierda. Tú te lo lees y dices, ostras, Montesquieu es un fascista, es un dictador. Este tío, ¿cómo tiene tanta fama todavía hoy en día? Si decía barbaridades. Pero es que lo que pasa es que los significados han cambiado. Y lo que en la época del siglo XVIII se llamaba democracia a un tío que pegaba un golpe de estado en nombre del pueblo, un demagogo. Y dictadura, le llamaban dictadura al gobierno de la muchedumbre. Entonces por eso te está diciendo que la dictadura es buena y la democracia es mala. Pero porque los significados han cambiado. Entonces yo, gracias a los conocimientos jurídicos que tengo hoy en día, cuando me leí el libro, lo supe interpretar. Dije, no, es que esto está cambiando los significados. Y me di cuenta de lo que quería decir Montesquieu, gracias a los conocimientos que tengo ahora. Pero si lo hubiera cogido cuando terminé la carrera o durante la carrera, me hubiera confundido irremediablemente, porque es que no es que se entienda eso. ¿Entiendes? Está cambiado los significados al entendimiento actual. Por eso tú lees Montesquieu, una persona profana, o lego y dice, ostras, Montesquieu este era como un dictador, ¿no? Era un bestia. ¿Cómo te puede tener esta fama? Pero es porque están cambiados los conceptos. Entonces es muy difícil, un libro muy difícil de leer y muy denso. Encima, por lo que es famoso el libro de Montesquieu, que es un pedazo de libro, eso sí os lo digo, que es buenísimo, uno de los mejores libros que me he leído en mi vida. ¿Por qué es famoso? Por el capítulo de la división de poderes. Yo, cuando me cogí el libro, estaba deseando llegar al capítulo ese. Y cuando llegué al capítulo ese de la división de poderes, me llevé una decisión tremenda, porque es el más pequeño del libro y es súper escueto. Dice 4 cosillas nada más. No, yo pensaba que iba a haber ahí un gran conocimiento y para nada. No dice nada del otro mundo. Porque el mérito de Montesquieu fue decirlo el primero, cuando antes nadie lo había dicho, nadie se le había ocurrido. Entonces el mérito que tiene Montesquieu es ese. Pero luego realmente Montesquieu realmente no pudo ver más allá, porque ya eso era un salto enorme para la humanidad. Si Montesquieu naciera hoy en día, se quedaría flipado con la democracia que nosotros tenemos, ¿vale? Pero daros cuenta que en esa época los reyes tenían todos los poderes en una mano y además se consideraban dioses.
era por mandato divino. Entonces un tío decía, no, es que todos los poderes, el rey no es divino y tiene que estar los poderes divididos, ya era un salto enorme. Daros cuenta, el ejemplo que yo siempre os pongo en Montesquieu es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con otra profesión. ¿Cuál es el mejor ingeniero de la historia? El mejor del ingeniero de la historia, para mí, es el hombre que inventó la rueda. Todo el mundo dice que el mejor ingeniero de la historia es el hombre que inventó la rueda, que la inventó a lo mejor hace 5.000 años. 5.000 años. Pero ahora, aun reconociendo de que el mejor ingeniero de la historia es el tío que inventó la rueda, pero ahora hasta un niño de 3 años supera al mejor ingeniero de la historia. Tú le dices a un niño de 3 años que te dibuje una bicicleta, que te dibuje un coche o un cohete o un avión y te lo dibuja. Cosa que seguro que el mejor ingeniero de la historia hace 5.000 años ni se le ocurriría todo eso. Entonces, quiero deciros que nosotros somos enanos a los hombres del gigante. El gigante fue Montesquieu que se le ocurrió. Pero ahora cualquier persona tiene más conocimiento de estructura jurídica del Estado que Montesquieu de aquí a Lima. Entonces, tú cogerte al pie de la letra lo que dice Montesquieu de la separación de poderes es una barbaridad, porque esto está súper desfasado ya, ¿vale? Lo que pasa es que el mérito suyo fue decirlo el primero. Y sobre todo el libro lo que está muy bien no es lo de la separación de poderes, que eso es una cosa histórica. Lo mejor del libro es el estudio que hace del derecho comparado de cada instituto, o sea, lo que va haciendo el libro de Montesquieu, que era un tío muy erudito, conocía muy bien el derecho de muchísimos países y de la historia, es hacer un análisis de cada institución, de cada estado, con esos conocimientos que tenía de derecho comparado y analiza si es buena institución o mala institución para servir de educación, de formación a las personas y a las clases dirigentes. Eso es lo más interesante de Montesquieu. Con sus conocimientos de derechos romanos, analizar y de muchísimos derechos de la historia, de la Edad Media también sobre todo, pues analizar qué institución de cada país era buena o mala para que los estados que se vayan formando o los estados que estén ya formados vayan adquiriendo ese conocimiento para hacer sus instituciones bien. Eso es lo interesante de Montesquieu, que es a lo que se dedica todo el libro, ¿vale? Excepto ese pequeño capítulo de la división de poderes, que son 4 líneas. De todas maneras, sí tiene interés lo de la división de poderes, porque aparte de enunciarla, que ya era mucho, te da una serie de principios de cómo tiene que estar hecha la separación de poderes. Cosa que eso nadie le pone atención, porque no le interesa a la clase dirigente y a la gente que manda poner atención en esos principios que decía Montesquieu, porque la mayoría de democracias supuestamente no lo cumplen ninguna, señal de que no son democracias, ¿vale? Entonces, lo interesante es la comparación de derecho comparado que te hace Montesquieu. Decir, por ejemplo, mira, pues de España está bien el consejo de no sé qué, porque el consejo sigue los principios que se pusieron en el derecho romano, y el derecho romano funcionaba muy bien también los consejos, por esto, por lo otro, esto contribuyó al esplendor de Roma, no sé qué. Pues de Italia está bien el Parlamento italiano, porque el Parlamento italiano sigue los principios jurídicos que se establecían en la Edad Media en el Código de Carlomagno, no sé. Eso es lo interesante de Montesquieu, la erudición que tenía y los esquemas que te pone para comparar un derecho con el otro, ¿vale? Eso es lo interesante. Entonces yo voy a hablaros de un esquema que era difícil de pillar, porque no sigue una forma sistemática Montesquieu. Ya os digo que están cambiados los conceptos, los significados, pero hay un esquema muy interesante en el libro de Montesquieu, que es el que yo sigo para analizar esta cuestión, por ejemplo, de la Carla Sofía Gascón y de otras noticias que han salido coetáneas al mismo momento a la palestra, y que yo creo que adolecen de los mismos problemas, por decirlo de alguna manera, el mismo conflicto, ¿vale? ¿Cuál es el esquema que dice Montesquieu? Pues Montesquieu dice que los países donde manda solo una persona, donde solo hay un rey que tiene todos los poderes, se basan en el terror. Ese rey
que tiene todos los poderes, el único miedo que tiene, no tiene que respetar ningún derecho y tiene todos los poderes en la mano. Entonces, el único derecho no tiene que respetar el derecho. Entonces, el único miedo que tiene es que venga alguien, lo mate y se ponga en su lugar, que le dé un golpe de estado, ¿no? Entonces, ese tío, ese rey, para asegurarse de que nadie lo mata, él mismo tiene mucho miedo de que lo maten. Entonces, lo que hace es inducir a su súbdito un miedo cerval a su voluntad, para tenerlo controlado. Entonces, en esos países, lo que tú analizas a la gente, lo que tiene todo el mundo es mucho miedo de decir, de hablar, de decir nada. Hay mucho desapego al gobierno, porque todo el mundo lo que tiene es miedo de que no la tomen con él. Luego dice que hay un segundo estadio, que es los países donde no manda un rey solo, sino que lo que manda es una oligarquía, que todos los poderes están en unas cuantas manos, no en una sola, ¿vale? Un país que son oligárquicos. Y entonces dice que las oligarquías, esos oligarcas, para controlar a la población que tienen por debajo, ¿vale? Esto se encardina un poco también con lo de la caverna de Platón. Para gobernar a la gente, lo que hacen es que le meten un montón de ideas basadas en el honor. O sea, la gente está obsesionada con el honor, y el honor es lo más importante para ellos, y están siempre haciendo toda su actuación para defender su honor. Cuando ese honor en verdad es falso, se lo han metido a la gente en la cabeza, esos oligarcas, porque ese honor es el que le interesa a los oligarcas para seguir en el poder, ¿vale? Y luego dice que hay el último estadio, que son los países donde mandan mucho. Cuando hay una democracia, que él le da otro nombre, cuando manda una democracia, cuando hay mucha gente que gobierna, realmente no nominalmente, no diga, no, esto es una democracia, votamos todo, pero luego realmente el poder está en 5 manos. Cuando las instituciones de ese país sí que hay una desconcentración del poder, ¿vale? Sí que anda mucha gente, no solo una cosa nominal o formal o aparente, entonces el honor salta por los aires. Y entonces la gente, para distinguirse unos de otros, lo intentan hacer, ya nadie le puede imponer la voluntad suya a los demás. Y entonces, la gente intenta destacarse mediante la virtud, ¿vale? O sea, hay el terror, el honor y la virtud, ¿vale? 3. La cámara está un poco descentrada. Entonces, el honor, el terror, el honor y la virtud. ¿Qué ocurre? Vamos, y sobre todo que los países bueno, Montesquieu en sus apreciaciones, la verdad que a España le dan una caña terrible, ¿vale? Se nota que tenía un poco de prejuicio contra España. Yo leyéndome el libro me di cuenta de eso. Entonces dice que, y un poco, bueno, tiene un poco razón, dice que los países del mediodía son los países del sur, como España e Italia. Pues normalmente están más atrasados porque la gente es menos laboriosa, y entonces normalmente están más ancladas en el honor y en el terror que los del norte, ¿vale? Que están más anclados en la virtud. Eso es lo que dice Montesquieu, ya para finalizar, ¿vale? Como resumen. Entonces, voy a analizar una serie de cuestiones que han pasado a la vez que lo de la actriz de Emilia Pérez, para que os deis cuenta que España, aunque aparentemente... esto del esquema que monta Montesquieu es como la prueba del algodón. A ti te pueden decir la Constitución, muchas leyes, de que en España hay una democracia y que mandamos todos y tal, y la soberanía es popular, bla, 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 como dice el artículo 1 de la Constitución, me parece, bla, 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 bla. Pero luego realmente la prueba del algodón es ver cómo la gente en ese país se desenvuelve socialmente. Porque eso es la prueba del algodón y te dice si de verdad hay una democracia o no, o aunque sea, esté puesta en un papel, pero luego eso no se cumple. Entonces voy a analizar varios casos que han ocurrido a la vez que lo de Sofía Gascón, ¿vale? Para tener una visión más global, ¿vale? Y voy a empezar por un caso que ha pasado más o menos lo mismo, que todavía está sub judice, que a hoy en día, el día que estoy haciendo este vídeo, que ya os digo que lo he hecho con 2 o 3 semanas de retraso porque no tenía tiempo, que es el caso de Anabel Pantoja y su niña, ¿vale? Lo que ha pasado con su bebé, ¿vale? Entonces, voy a cortar aquí y voy a seguir dentro de un rato.